En San José, en este día martes, el FAT Escucha van a tener una cantidad de reuniones con diferentes organizaciones en este relanzamiento de esta iniciativa que algunos te adjudican en 2024, que fue, bueno, parte del logro de poder volver al gobierno. ¿Con qué expectativa la llevan? Con mucha, en primer lugar porque cuando veníamos a San José para hacer el FATE Escucha 1 le prometíamos a la sociedad que íbamos a volver en el caso de ganar el gobierno y acá estamos, ¿no? En segundo lugar porque entender cuáles son las demandas populares es fundamental para corregir rumbos, para corregir políticas, para corregir decisiones que se han tomado, para ver dónde están las preocupaciones e incluso para decir que no, porque pueden haber propuestas en que no estemos de acuerdo. Eso le da al Frente Amplio una cuestión fundamental que Sereni ya lo planteaba en la década del 70, que el Frente Amplio nace del pueblo y se nutre con él. Y nutrirse del pueblo es escuchar posiciones que son compartibles por el Frente Amplio y aquellas que no, porque finalmente una sociedad democrática no solo escucha lo que le gusta, también escucha lo que no le gusta. Vienen también en un rol de defensa de lo que ha hecho el gobierno con diferentes programas que se han llevado adelante. En los últimos días hemos visto El Más Barrio, Uruguay Impulsa, Gol a la Esperanza, pero que, por ejemplo, las encuestas, que es un tema que seguramente te han preguntado en todos los medios, siempre en las últimas la aprobación está a la baja. ¿Por qué crees que sucede eso? ¿Cuál es la Porque lo lectura? estamos buscando, pero no gobernaríamos nunca en base a que den las encuestas, vamos a gobernar en base al programa. Las encuestas no es que no nos importen, porque como yo digo, si no nos importan, no compraríamos. Nos importan, es un dato que hay que estudiar, como otros datos que son importantes. Yo siempre cuento como anécdota que el primer año de gobierno de Arana terminó con 20% de aprobación y en el último tenía 65% de aprobación. O sea, no es que una foto permanece grabada en el tiempo. Hay un momento en el que la gente tiene cierta desesperanza global, en un mundo que está en guerra, en un mundo que vivió un genocidio, en un mundo que vimos secuestrar a un presidente que se mete en elecciones de otros países, en fin, hemos visto un mundo convulsionado y al mismo tiempo una cierta desesperanza porque no hemos encontrado soluciones integrales a los temas de la seguridad pública y la gente hay una parte de la libertad, del tiempo libre que lo quiere disfrutar tranquilo, sin miedo a que le pase algo por salir a la calle. Este es un tema que marca mucho a la ciudadanía. Y esto sí se ha sido expresado. Sin embargo, hemos avanzado con un Plan Nacional de Seguridad Pública que seguramente en el mediano y largo plazo va a dar resultados muy concretos, que no solo es el programa Más Barrio, hay muchas políticas de represión y otras sociales, porque tiene que haber un plan dual de seguridad pública que ha tenido apoyo de muchas agencias internacionales porque ven en Uruguay la posibilidad de instalar un programa que sea alternativa a un programa que violenta derechos humanos como es el de Bukele. Entonces, si Uruguay logra en esta experiencia piloto avanzar en el tema, mejorar el tema de seguridad pública, hacer de nuestras ciudades lugares donde convivamos en las plazas, en los parques, bueno, claramente eso va a cambiar mucho el estado de ánimo de la gente. Y en tercer lugar, porque hay gente que no llega a fin de mes. Por más que se haya duplicado el salario de los que ganaban menos, por más que se haya duplicado en los periodos del Frente Amplio la jubilación mínima, con 20.000 pesos la gente no llega a fin de mes. Y esta es una demanda que tenemos que ir resolviendo. Ya los 25.000 pesistas, el PIT-CNT nos los nombró en el acto del 1 de mayo, nombró 28.000 pesistas, porque hay una pauta salarial que favorece los trabajadores que ganan menos. Pero hay que seguir en esa orientación porque si el trabajador no llega a fin de mes trabajando todos los días, es muy desalentador. Entonces, hay muchas cosas que sí hemos logrado resolver, por ejemplo, duplicar los comedores del Liceo Ciutus, mejorar la cantidad de becas UTIA. Acá en el departamento ya hay 1.500 jóvenes que están comiendo, alimentándose en la UTU, en el liceo. Esto es tremendo avance, sobre todo para el futuro de la educación del Uruguay, igual que las becas UTIA. Si fuimos capaces de generar 26.000 puestos de trabajo, aumentar el salario 2,3%, generar mejores condiciones para el fomento de estos trabajos a través del Uruguay Impulsa o a través de la Ley de Empleo Integral, son avances muy importantes del gobierno. Uno diría que con estos avances nuestro gobierno tendría que estar mejor evaluado, pero la sociedad está reclamando cosas que faltan. Y ahí los partidos políticos no pueden ignorarlo, tienen que escucharlo y en lo posible tratar de resolverlo. Lo que no puede pasar es que dentro de 4 años, cuando me pare acá, o dentro de 3, no les pueda decir supimos cumplir.
porque nosotros nos comprometimos con un programa, con 63 prioridades. Yo tengo que venir dentro de 4 años y decir, supimos cumplir. La gente luego resuelve. Ahora, no se puede estar en campaña electoral desde el 2 de marzo de 2026, de 2025, cuando asumió Orsi. Desde el día 1 se estuvo en campaña. En el receso parlamentario llevaron 9 ministros. No, ni siquiera sabemos ahora para qué los llevaron. Algunos senadores dicen que los ministros tendrían que tener el despacho adentro del Palacio Legislativo, pues los convocan a cada rato a comisión o a una interpelación. Eso no dejar gobernar, eso es trancar. Eso es una máquina de trancar. Y encima son algo impertinentes, algo insultantes, no todos, la minoría. Pero los que son demasiado insultantes con el gobierno y con el presidente. Y hay que tener cuidado con la institucionalidad, sobre todo cuando no se viene de un gobierno que se haya caracterizado por la transparencia, ¿no? No es que el gobierno de la calle fue el gobierno transparente de la historia del Uruguay. El gobierno de la calle tuvo problemas desde el día 1 con su jefe de seguridad, que finalmente hubo espionajes a senadores, seguimientos a un dirigente sindical. Luego se le dio un pasaporte a un narco sin ninguna razón para darle para siempre. Luego se rompió un documento público, por lo cual cayeron 2 ministros y 2 subsecretarios. Hay que tener un poco más cuidado cuando se va a expresar, porque en todos estos casos nosotros pedimos explicaciones, pero nunca pusimos en cuestión al presidente. Fernando, uno de los temas que planteaba son los avances del gobierno. Sin embargo, días atrás el plenario del Frente Amplio marcó algunas diferencias con las acciones que lleva adelante el gobierno. ¿Cuáles son, si se pueden describir? No, nosotros lo que decimos es que hay avances que son sustanciales, pero no podemos decir que está todo bien, porque si hay un porcentaje importante de los frente amplistas que tienen quejas en referencias a nuestras posiciones internacionales, si tienen quejas con referencias a algunos temas que no se han resuelto, no podemos decir que está todo bien, porque eso sería como ignorar la realidad de lo que sienten los compañeros que nos votaron. Nosotros lo que tenemos que salir a buscar es la verdad. ¿Qué es lo que están esperando? ¿Qué hemos cumplido? ¿Se está valorando suficientemente lo que hemos avanzado? ¿Nosotros no estamos midiendo bien dónde está la demanda concreta? Porque finalmente lo mejor que puede hacer un partido es buscar explicaciones en el seno del pueblo, no juntarse en un laboratorio a estudiar encuestas, sino salir a hablar con la gente. Y en eso estamos. Está claro que el gobierno produjo una cantidad de avances que algunos describí, pero está claro también que hay gente que está esperando soluciones, por ejemplo, de vivienda. Está esperando que mejore la seguridad pública. Y estos son los temas en los que todavía, lógicamente, empezamos hace un año a gobernar, ¿no? Si bien mencionaste que todavía no hay una explicación concreta de, bueno, el por qué la baja aprobación en las encuestas, ¿puede pasar por esas hipótesis que puedan surgir la oposición que realizó el Frente Amplio en el gobierno de la calle, que, bueno, tú ahora mencionabas, la cantidad de interpelaciones que ha llevado adelante este gobierno? ¿Es similar la oposición que hicieron ustedes con la que está haciendo este gobierno, esta oposición? Nada que ver, si Lema se vanaglorea que nosotros no le hicimos ninguna interpelación. Y no le hicimos ninguna interpelación, no porque su labor hubiera sido brillante. Hay 30% personas más de calle de lo que había cuando terminó el gobierno del Frente Amplio. Porque entendíamos que era un tema de tan alta sensibilidad que no lo podemos politizar. Tenemos formas distintas de hacer oposición. Podrá gustar más o menos, pero somos muy distintos en cómo gobernamos y en cómo hacemos oposición. Porque son 2 proyectos de país, no porque sean mejores o peores personas. Yo hay pila de hombres y mujeres del gobierno del Partido Nacional que los quiero, que los aprecio, que los respeto. Pero tenemos 2 visiones de cómo se dirige un país, de cómo se gobierna un país, de cómo se coloca en el centro a la gente, de cómo se le da mayor libertad a la gente, de cómo no se limita las libertades, de cómo se genera un gobierno de oportunidades para los más débiles, de cómo se prioriza la infancia en términos reales. Fíjense que ellos volcaron 50 millones de dólares a la infancia que siempre subejecutaron, teniendo un número de pobres niñas y niños muy importante. Entonces, digamos, no es un problema de personas. Hay muy buenas personas dentro del Partido Nacional y el Partido Colorado, personas muy honorables, personas de bien, pero que tienen la idea de que hay que trabajar sobre los malla oro y olvidan al pelotón y mucho más a los rezagados, contra un proyecto de país que es que hay que construir desarrollo económico, desarrollo social y desarrollo democrático.
digamos, es como la visión de la izquierda, la de la justicia social, la del desarrollo democrático, la del país productivo. Bueno, en ese debate se puede dar de forma sana, porque son dos proyectos de país, pero no es sano decirle al otro que es un cabeza de termo, no es sano decirle al otro que es nefasto, no es sano decirle al otro que tiene que esperar porque se moviliza por salarios bajos cuando es un senador rico. Claro, desde la riqueza es muy fácil decirle al otro que espere. Y sin embargo ayer estaba haciendo un piquete o algo parecido a un piquete. Bueno, hay que tener un poco de cuidado, un poco de... Yo no digo no dejar de apoyar movilizaciones, pues yo apoyo muchas movilizaciones y he apoyado muchas movilizaciones a lo largo de la vida. Pero es inentendible que apoye una movilización por la suba de combustible cuando sabe que el tema es de una guerra entre Estados Unidos e Irán y que el petróleo aumentó mucho más de lo que Uruguay lo trasladó a precios. Es consciente de eso. ¿Por qué puede estar dando manija ahí? Entonces, digamos, hay que tener un poco más de... Tiene derecho a hacer, porque la democracia se lo permite. Lo que digo es que su partido, la calle Pou, tendría que meterse un poco para que corte con tanta agresividad, porque una sociedad violenta solo produce violencia, ¿no? ¿Crees que la gente entiende esto de los aumentos de los combustibles? Porque en el pasado gobierno lo que decía dicho gobierno era, bueno, tema de la pandemia, la guerra en Ucrania. Hoy en día también hay un contexto internacional que incide sobre los precios de los combustibles y la gente entiende esas consecuencias o ve esas críticas constantes de un lado y del otro según si es gobierno u oposición y dicen, bueno, pasan los años pero sigue aumentando el combustible. Que digo que menos mal que el Frente Amplio luchó y luchó el movimiento sindical y otras organizaciones para que no definiera el Uruguay desmonopolizar el tema combustibles. Si no, hoy tendríamos problemas para refinar. Hoy nosotros estamos pudiendo cubrir la demanda completa de combustible porque tenemos una refinadora de primer mundo y lo podemos hacer. Imagínense si estuviéramos importando combustible. ¿A quién le importaríamos? ¿Con quién importaríamos? Entonces, digamos, la discusión sobre el precio a la gente le tiene que doler. Si a la gente no le duele que el combustible aumentó, ¿qué le va a doler? Si luego con eso se mueve en la motito o en el auto o va al trabajo. Pero luego nosotros tenemos que ser capaces de explicar que el Estado está resignando todos los meses una suma cercana a 40 millones de dólares para que el precio del combustible no sea mayor. Y esto no tiene por qué saberlo el vecino, pero sí lo sabe un senador. ¿Me entiende? Entonces, digamos, jugar a ser políticos no parece ser la mejor idea. La política no es un juego, es un compromiso con el cambio de vida de las personas. Y hay personas que toman esto como parte de un juego. Creen que el trabajo está en otro lado y que esto es una parte de un juego, como lo ha expresado, ¿no? Entonces, digamos, a mí me parece una barbaridad que la calle no haya hecho algo ya con este tema. La última, ¿cree que hay más políticos que están en el juego como mencionaba o que hay más políticos serios, si se quiere la expresión? La mayoría son serios, pero esos 4 o 5 que no son serios hacen mucho daño. Hacen mucho daño. Algunos se fueron volviendo malos, sencillamente volviendo malos. Son gente que yo conocí de muy joven, con mucho talento, muy inteligentes, muy creativos, y que con el tiempo los desconozco. La mayoría son personas serias, que estudian, que reflexionan, y que simplemente la diferencia que tenemos es una diferencia ideológica, de visiones de país. Eso es respetable, eso es admisible, eso no debería tener ninguna dificultad. La calle es un político serio. Yo tengo 10.000 diferencias. ¿Lo considera un buen rival? Lo considero serio. Y una persona seria a mí me merece respeto. Ha sido dialoguista. Cada vez que yo lo llamé, él me atendió y cada vez que él me llamó, yo lo atendí. O sea, hemos tenido un vínculo que no solo remite a su periodo de presidencia, remite incluso antes. Entonces, digamos, hay que tener cuidado. Yo no embromo no juego a ser político. Me eligieron para ser presidente del Frente Amplio, he planteado el primer día que iba a estar todo el periodo, he demostrado tener palabra, nos trazamos una serie de objetivos que hemos logrado y ahora tenemos otros que vamos a intentar lograr. Pero ustedes se acordarán, nos trazamos el objetivo de llegar a 500 comités y llegamos. Nos trazamos el objetivo de tener una movilización social lo suficientemente importante como para tener una elección interna de 400.000 personas, participaron 420.000. Nos propusimos que la fórmula fuera la fórmula de la unidad, el que ganara y el segundo, y fue Orsi Cose, con lo cual construimos la fórmula más potente para competir en la elección.
nos propusimos ganar la primera vuelta y la ganamos con 48 diputados y 17 senadores, y luego ganamos la segunda vuelta por 100.000 votos. Ahora nos proponemos hacer un buen gobierno, y luego la gente volverá a laudar. Y si nos toca perder, vamos a dar la cara como cuando dimos la cara cuando nos tocó ganar, porque finalmente los sistemas democráticos tienen que aceptar los resultados. Creemos que estamos haciendo y vamos a hacer las cosas lo suficientemente bien como para llegar en condiciones de igualar la competencia en el 2029. Porque la verdad que todas las elecciones han sido cercanas en las votaciones. Y creemos que vamos a ganar, pero no es el momento de discutir las elecciones. Cada tanto a ellos se les escapa que vuelva a la calle, así se mete en la campaña electoral. Bueno, no hay campaña electoral hoy, no puede haber campaña electoral en 2026. Estamos muy lejos de la campaña electoral, de la elección de candidatos, de la puja política. Si no, tenemos a un gobierno, a un país siempre inestable por pujas electorales, por las disputas de los cargos. Y eso es lo que la gente finalmente la aburre de la política, de que siempre haya una aspiración mayor a la que uno tiene. Entonces, digamos, hay que generar conciencia de que cuidar a los partidos políticos en el Uruguay es cuidar el sistema democrático. Y esto hay senadores del Partido Nacional que no lo han comprendido.